El comunismo, mis queridos hermanos en Cristo, siempre se ha presentado ante las naciones como el liberador, el salvador, el poderío para el pueblo, la lucha por el pueblo, la salvación del pueblo, cuando en realidad es la dictadura más grande que se puede presentar en la humanidad. El día de hoy te muestro una prueba más de el plan que se revela desde China para someter a la Iglesia Católica a nivel mundial. No es solo China, recuerden que el comunismo intenta atacar la iglesia a nivel mundial. Se está esparciendo y está creciendo muy rápido y muchos países están siendo controlados por el comunismo. Aquí el plan que tienen para someter a la iglesia y derrocarla poco a poco. En China le está funcionando, en Nicaragua también y sin duda otros países más. Pero esto se va a aplicar en Occidente a gran escala. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Te invito a que me acompañes, querido hermano en Cristo, y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Sin duda, los ataques comunistas en China son terribles. Es la número 16 de todos los países del mundo en donde se complica o es cada vez más sofocante poder ser católico o poder vivir como católico. Te muestro aquí la información que es interesante, mis queridos hermanos en Cristo. Hubo un sacerdote que fue desaparecido. Bueno, pues ha vuelto para ser sometido a la dictadura comunista. Según el informe, el sacerdote católico de China, que había sido desaparecido recientemente en una de las iglesias sancionadas por el Estado y ahora está pasando por el proceso obligatorio de adoctrinamiento político como parte del proceso de sinización en China. Así lo dicen los grupos de derechos humanos internacionales. El padre se llama Xie, es de la diócesis de Baoding, de la provincia de Habib. Fue llevado a un lugar no revelado por las autoridades el 10 de abril para le llaman reeducación política. Después de que accedió a unirse a la iglesia controlada por el comunismo, así lo han informado en los medios de comunicación. El proceso de reeducación incluye la supervisión a largo plazo por una parte de las autoridades hasta que los clérigos demuestren que han cambiado de mentalidad de acuerdo con las políticas religiosas del Partido Social Comunista Chino. Los detalles actuales del padre Xien no están disponibles en los medios de comunicación. La información y las noticias sobre este padre son extremadamente limitadas debido al bloqueo que existe en la información de los religiosos sacerdotes en este país asiático. Los informes de los medios dicen que las autoridades chinas detienen por la fuerza a figuras religiosas e individuos bajo vigilancia forzada y los someten a sesiones secretas de adoctrinamiento que pueden durar incluso hasta 3 años. A los que están bajo vigilancia se les restringe el movimiento y los obligan a unirse a la Iglesia Comunista China. Los grupos de derechos han informado que a pesar de los acuerdos que tiene China con el Vaticano, que iniciaron en 2018, sobre el nombramiento de los obispos, el régimen chino ha continuado con la represión de las iglesias clandestinas, no oficiales, en el país asiático. El acuerdo se renovó en 2020 y 2022, cada vez por 2 años. Desde la firma del acuerdo en 2018, el Departamento de Trabajo de Fuerzas Unidas, Partido Social Comunista, lanzó una campaña que requiere que todos los sacerdotes demuestren su lealtad al Partido Social Comunista y oficialmente como clérigos del país. Los que se negaban a cumplir con los requisitos eran sacados de sus parroquias o comunidades y finalmente eran detenidos. A menos de la mitad de los sacerdotes de la diócesis se han registrado en la iglesia aprobada por el régimen comunista. Alrededor de 10 clérigos de las diócesis, por ejemplo de Bonding, fueron detenidos en los primeros 4 meses de 2022
y liberados en varios momentos durante el año. Eventualmente algunos de ellos se unieron a la iglesia aprobada por el gobierno, es decir, a la iglesia comunista, y aquellos que se negaron permanecieron bajo vigilancia y ya no pudieron realizar ningún ministerio católico. Los grupos de derechos humanos dicen que tales medidas de tan mano dura son parte del sistema comunista de vigilancia y control de las religiones y los asuntos religiosos del régimen comunista chino, aunque las autoridades propongan que tienen la intención de proteger los derechos de las personas religiosas. Las autoridades comunistas tienen como objetivo administrar estrictamente los asuntos religiosos de manera integral para que los seguidores de las religiones sigan implementen las ideologías y los propósitos del Partido Social Comunista Chino. China es oficialmente un estado ateo. Oficialmente es ateo, sin embargo, reconoce la entidad legal de 5 religiones organizadas: budistas, taoístas, islamistas, católicos y protestantes. El gobierno dirige a varios organismos para regular los asuntos de las religiones legalmente reconocidas. Todos los clérigos y entidades religiosas deben registrarse con el gobierno y seguir las políticas estrictas que llevan al comunismo. El Grupo Mundial de Derechos Cristianos alrededor del mundo identifica a China como el número 16 de los 50 países en los que es más difícil cada día ser católico. Fíjese, ahí es donde está el plan perfecto para aniquilar a los católicos. Ahí está el plan. Si usted no lo quiere ver, ahí está. Ir regulando la ley para que la iglesia no pueda existir. Y registrarla ante el gobierno para que se rija de acuerdo a los valores constitucionales del gobierno. Y entonces someter a los clérigos en vigilancia. Adoctrinarlos para que sigan las ideas comunistas chinas. Pero es que aquí en Occidente va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Vean ahorita que se está poniendo el plano para que los sacerdotes apoyen los lobbies del arco iris, apoyen las dictaduras, apoyen los procesos de las mujeres, apoyen la nueva moral sexual que se nos pone enfrente, apoyen el sacerdocio femenino, apoyen el diaconado femenino, apoyen todo eso. A los que no lo hagan, les va a comenzar a cerrar el grifo poco a poco, así como lo hacen en China. Y cada vez más va a ser más difícil ser católicos en el país de Occidente. Tenemos el máximo ejemplo del que hablamos hace un momentito, Nicaragua. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos en Cristo, por favor, y sobre todo estemos atentos. No tengamos cuidado con el comunismo, con los izquierdistas, porque en el nombre de la ley van a pisar los valores cristianos, como ya lo han intentado hacer y como en algunos lugares ya lo están haciendo. Cada persona en su país es responsable de viajar hasta donde el gobierno les dé permiso de llegar, o el pueblo le dé permiso de llegar al gobierno, pero hay que ser muy conscientes que si los países se vuelven cada vez más ateos oficialmente, o se vuelven cada vez más comunistas, para ser católico cada vez más te va a costar muchísimo trabajo. Ojalá lo puedas entender antes de que sea demasiado tarde. Hasta pronto y bendiciones.